Vamos a hablar ahora con Magali Ávila de Proética. Vamos con Magali Ávila de Proética, después con Jorge Mori. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del tremendo reportaje documental que ha elaborado Daniel Llovera en alianza con Proética y Epicentro. Buenas noches, Magali, ¿cómo estás? Gracias, disculpa la espera. No, ¿cómo Pero estás? Mucho gusto. sí, mucho gusto. Vamos a hablar de ese reportaje, por supuesto, pero está inevitablemente enlazado con lo que ha pasado en Betanilla, eh, Ujú. porque lo que ha denunciado Nelio Vera y Proética, Epicentro y Proética, es la deforestación tremenda, atentados ecológicos, ¿no? Ambientales en la selva. Y estamos viendo que si lo que pasa en Lima no podemos dimensionarlo realmente, nos demoramos en responder, se tiran la pelota todas las instituciones, las autoridades y la empresa. ¿Cómo será en la selva? O sea, es tremendo. Pero Magali, antes de entrar a centrarnos en la Amazonía, centrémonos en el mar, que es igualmente importante. ¿Y qué piensas tú del plan de contingencia? ¿Existe o no existe plan de contingencia por parte de Repsol? ¿Qué sabes tú de ello? Yo sé que existe efectivamente, que se aprobó en el año 2016 y lo aprobó el SENACE, hasta donde tengo entendido. Eh, pero igual yo quería indicar ahí que, por ejemplo, si bien es cierto había un derrame absolutamente significativo, catastrófico en el mar peruano, igualmente en la selva, en los últimos 20 años han habido 500 derrames de petróleo, ¿no? Claro, Entonces, eh, los limeños, gracias a que este derrame ha sido en Lima, estamos dimensionando la catástrofe, ¿no? Y el impacto tan tremendo, tan fuerte, tanto en las zonas naturales como en el ecosistema marino, y también evidentemente el impacto social, ambiental que va a darse con la población pesquera y también en las zonas aledañas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, cuando ocurren este tipo de derrames en la Amazonía, el impacto es absolutamente fuerte, catastrófico, y lamentablemente, justamente por la lejanía, ¿no? Por esta suerte de indefensión muchas veces y de poca presencia del Estado peruano o débil presencia del Estado peruano en la Amazonía, justamente no se visibiliza este tema, ¿no? El tema, por ejemplo, de la Amazonía es un tema súper fuerte, ¿no? Nosotros territorialmente, y yo creo que podemos ir entrando acá a nuestro tema, claro. territorialmente, por ejemplo, la Amazonía constituye el 60% del territorio peruano. Y lamentablemente no está ni por las autoridades, ni por nosotros y nosotras como ciudadanos y ciudadanas dimensionado de esta manera, ¿no? Y no solamente son bosques, ¿no? Son árboles en pie, sino que dentro de la Amazonía se constituyen ciudades, viven además pueblos indígenas, pequeños agricultores, etcétera, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que de la magnitud territorial que existe, este espacio además está siendo deforestado, está siendo degradado en los últimos años, y por eso es la preocupación nuestra, ¿no? Proética es una institución que trabaja temas anticorrupción, y desde hace 10 años trabajamos temas de gobernanza ambiental, y empezamos a trabajar temas relacionados a delitos ambientales que se iban suscitando en la Amazonía. De hecho, de acuerdo con el Ministerio del Ambiente, ha estado acá la exministra del Ambiente, de acuerdo con el Ministerio del Ambiente, el último año, en el 2020, que ha sido un año pandémico, además ha sido el año de mayor deforestación en toda la historia de nuestro país, ¿no? O sea, se han deforestado más de 200.000 hectáreas de bosque amazónico, que eso es una barbaridad. Es, Bestialidad, sí. es más o menos casi el doble de lo que se ha deforestado en los años anteriores, del 2001 al 2019. Del 2001 al 2019 se deforestaba aproximadamente 120.000 hectáreas por año, y el 2020 ha sido 200.000, ¿no? Estos datos son tremendos, tremendos, impactantes, porque nosotros, por ejemplo, tenemos compromisos climáticos, tenemos compromisos ambientales. Sin embargo, los delitos y las acciones que presionan a la Amazonía son una cosa tremenda, ¿no?
Proética, en una semana vamos a publicar un estudio que tiene que ver donde vamos a mostrar el incremento de los delitos ambientales en nuestro país. Nosotros hemos hecho una investigación que data del año 2009 al año 2021. Hemos solicitado información a la Procuraduría Ambiental, a un portal que ellos tienen que se llama el SAEP, y por solicitud de información, solicitamos información que tenía que ver con toda la distribución y la data de los delitos y de los tipos de delitos ambientales que hay en el país. Y como mencionaba, del año 2009 al año 2021 se ha formalizado la denuncia de aproximadamente unos 24.000 delitos ambientales en nuestro país. Eso es una cosa monstruosa, ¿no? Y de estos delitos, el 50% de estos 24.000 delitos en estos últimos años, la mayoría de estos delitos son, el 50%, el tema que corresponde a delitos contra los bosques o formaciones boscosas, el tráfico ilegal de productos forestales, es decir, la tala ilegal y su comercialización, y el tema de minería ilegal. Y estos delitos, además, están trabajándose en estas regiones amazónicas donde hay mucha presión contra defensores ambientales que han sido asesinados. O sea, como de un lado tú tienes 200.000 hectáreas de bosque amazónico que están aumentando el tema de deforestación. De otro lado tienes que los delitos ambientales evidentemente están presionando todas estas áreas amazónicas. Y de otro lado tienes a pueblos indígenas que están luchando por proteger sus territorios, luchando por proteger los bosques y que están siendo asesinados también en estos mismos espacios, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros cuando hablamos de este tipo de delitos y vemos que es un tema que va mucho más allá, y siempre lo decimos, que va mucho más allá del tema ambiental, ¿no? Este tipo de acciones, ese tipo de crímenes no se puede seguir abordando desde una óptica ambiental, ¿no? Desde una óptica solamente de deforestación o una óptica solo de delitos ambientales. Esto se tiene que abordar desde una óptica de crimen organizado. De acuerdo, Magali, el punto está en que si mira cómo nos cuesta, o sea, lo que ha reportado Daniel y Proética en el Pajoyán, que es como se llama la zona que hemos mostrado en este documental, es la desesperación de las comunidades indígenas, Shipibo con Ibas, ¿no? La desesperación, porque estamos hablando de compatriotas, de peruanos que siempre han estado abandonados, postergados, las vacunas llegan con las justas, por ejemplo, un ejemplo típico, vigente, actual, y están tan desesperados que podrían tomar cartas en el asunto y tomar la justicia o intentar tomar la justicia con sus propias manos y ser masacrados por las mafias que evidentemente están más premunidos de armas, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque ustedes lo saben muy bien, los fiscales se mueren de miedo o están comprados o ni siquiera les dan presupuesto para poder llegar hasta ahí. Yo he hablado con varios fiscales que me han dicho, no me van a decir que son corruptos, no lo sé, pero me dicen que tienen mucho miedo y que el Ministerio Público les da un presupuesto exiguo para llegar hasta allí. Y son varios días de viaje en pequepeque, caminatas, trochas. Entonces el Ministerio Público, sí, o sea, haznos un diagnóstico del Ministerio Público en delitos ambientales, por favor. Eso es. Sí, efectivamente, como tú bien dices, ¿no? Los pueblos indígenas se están organizando y, o sea, Paoyán nosotros quisimos junto con ustedes hacer justamente este reportaje porque la idea era mostrar, ¿no? La problemática que existe, o sea, una muestra de un caso que existe, que es absolutamente replicable en Loreto, en Ucayali, y en Huánuco, en Pasco, en toda la parte de selva central donde hay mayor presión de actividades tanto legales como ilegales en los territorios, exacto. Entonces, a nosotros nos preocupa de sobremanera, ¿no? Que, por ejemplo, justamente las comunidades, y no es la única comunidad que lo dice, ¿no? Muchas comunidades y pueblos indígenas dicen que se tienen que autoorganizar justamente para defender sus territorios.
esto es una cosa absolutamente alarmante, ¿no? Porque ya en los años 80, 90, cuando hubo el tema de violencia política y terrorismo en el país, se tuvieron que organizar justamente como comités de defensa o de autodefensa, porque nuevamente el Estado peruano no los defendía, no los protegía y no defendía sus territorios. Ahora, nuevamente está ocurriendo esto, ¿no? O sea, se tienen que autoproteger, están haciendo, ellos hacen brigadas de vigilancia indígena comunitaria, así le llaman ellos, para poder ir a hacer patrullaje dentro de sus territorios, porque efectivamente, como tú mencionas, las fiscalías o llegan con sus propios recursos, ¿no? Que son absolutamente limitados. Las fiscalías no tienen camionetas, no tienen pequepeques, no tienen, además... Dinero para petróleo, para el pequepeque. No tienen para petróleo y además no tienen seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú ves, llega un fiscal, muchas veces hay fiscales que inclusive en Madre de Dios asesinaron a una fiscal, ¿no? Hace un par de años, justamente por cumplir con sus labores. Y lo mismo ocurre, o sea, seguramente por ahí pueden haber algunos malos funcionarios, pero en general la labor de la Fiscalía, de la FEMA, ha sido una labor buena, ¿no? Por lo menos desde nuestra mirada, desde nuestro trabajo, desde nuestra experiencia. Sin embargo, están rebasados, ¿no? Porque además, como mencionaba, no solamente los delitos tienen que ver con temas ambientales. Los delitos que se cometen en la Amazonía tienen que ver con crimen organizado, con lavado de activos, tienen que ver con corrupción y, claro, evidentemente con temas ambientales. Pero además, por ejemplo, como mencionaba hace un momento, cuando nosotros, o sea, porque es la desesperación de los pueblos indígenas que mencionan y ustedes se sienten en el video, en el documental, su impotencia, ¿no? Justamente porque los están asesinando. O sea, asesinan a los líderes, asesinan a ciudadanos, a líderes indígenas dentro de las propias comunidades. Desde el abril del 2020 hasta julio del año pasado han asesinado a 10 líderes indígenas, líderes y lideresas indígenas, la mayoría de Selva Central, y de los 10 asesinatos que han habido, 7 tenían como presunción de muerte acciones vinculadas al tema del narcotráfico, es decir, que había sido hecho por narcotraficantes, 2 por tal ilegal y 1 por tráfico de tierras. Edwin Chota, por ejemplo. Claro, Edwin Chota, por ejemplo, lo asesinaron en el 2015, ya hace muchísimos años. Son 7 años que hasta la fecha no hay una sanción efectiva contra los asesinos. Y él denunció, hubieron más de 100 denuncias por parte de él junto con los otros líderes, porque asesinaron a 4 líderes indígenas en su momento. Y él puso denuncias a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, por todos lados indicando de que había corrupción y que había tal ilegal en sus comunidades y estaban entrando a deforestar el bosque. Nadie le hizo caso, ¿no? Y decían, me están amenazando, me van a matar, me están amenazando, me van a matar. Lamentablemente, lo asesinaron. Han pasado 7 años, se sabe quién es el asesino, confeso, se sabe cuál fue el móvil, se tienen los cuerpos y no hay sanción. Entonces, y además no solamente no hay sanción, sino que además se juzgan en juzgados, la mayoría de delitos contra defensores ambientales se juzgan en juzgados o en fiscalías penales comunes, ¿no? Como si fuera un delito común y no se articula con los delitos que tienen que ver con justamente lo que ellos están defendiendo, ¿no? Que son sus territorios, es la defensa de sus medios de vida, la defensa ancestral de sus formas territoriales, que finalmente tiene que ver con la protección del bosque de todos, ¿no? Dos preguntas, Magali, muy rápidamente. Una es, ¿qué tan importante es la educación en estos casos? O sea, porque hablamos ya de lo que pasa, que lo que viene pasando y lo que lamentablemente parece que seguirá pasando en la selva, pero eso se puede controlar también con educación, o cómo se les cuenta a los niños, o sea, cómo se va concienciando a la gente de la importancia de la Amazonía y de lo que viene pasando ahí. Y otra pregunta es si en los países de la región que comparten Amazonía, las comunidades indígenas están reconocidas como comités de defensa articulados con las instituciones. Quiero decir, estas iniciativas de vamos a patrullar por propia iniciativa, comités de autodefensa y demás, son como políticas del perdigonazo. Una comunidad se organiza, otra no, a veces se les va la mano, otras no tienen cómo actuar, tampoco, porque además la mayor parte de la
de la deforestación es menos de 5 hectáreas. O sea, también es colonos que vienen de afuera a depredar la selva. O sea, también hay todo tipo de... Todos los enfrentamientos con esta gente es enfrentarte con un vecino que no es una empresa también, ¿no? O sea, es muy complicado. Sí. En otros países de la región que comparten Amazonía, institucionalmente se han creado redes de vigilancia reconocida, organizada, e impulsada e implementada desde las instituciones. Es decir, sí, reconocer, toma tu carnet de vigilante de la Amazonía, puedes llamar a este teléfono, tú puedes actuar en estos y estos casos. O sea, digamos, si el Estado no llega, darle las herramientas a la gente que está ahí para que sean el Estado de una manera organizada y reconocida, sobre todo. Sí, bueno, el tema de educación es un tema fundamental, ¿no? Es un tema fundamental. Sin embargo, lamentablemente, ¿no? Desde el Estado siempre ha habido una política de poco acompañamiento y de poca presencia justamente para los pueblos indígenas, las comunidades en general, ¿no? O sea, en general en el país hay más de 5.000 comunidades entre nativas e indígenas, ¿no? Tanto en la zona amazónica como en la zona andina. Sin embargo, me refería, Magali, también a la zona, al hecho de incluir, tanto que se hablara de los textos escolares y la reforma, y vamos a hablar de educación ahora mismo, sí, revisar esas cosas, o sea, no sería también una gran tarea, ¿no? O sea, revisar que en los libros de texto se cuente lo que está pasando para que los niños tengan conciencia de lo que tienen que defender a futuro también, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, como decía al inicio, el tema amazónico es un tema que ha estado invisibilizado, ¿no? Muchas veces se ve la Amazonía como el espacio exótico, como un espacio de bosques, ¿no? Que están ahí los bosques, la mirada inclusive del propio Estado es un espacio ocioso que hay que echarlo a trabajar. Por eso la normativa tiene que ver, mucha de la normativa está en función a eso, ¿no? En hacer trabajar este espacio territorial que no le sirve a nadie, porque hay poca población en esta zona, ¿no? Entonces hay que darle movimiento, digamos, económico. Entonces, claro. ha sido la mirada histórica, ¿no? Hay que sacar, ¿no? Claro, hay que sacar. Claro, el abandono, hay muchas historias de abandono, hasta de masacres. Tremendo, claro. Magali, no es la última vez que vamos a conversar. Ahí está el documental que hemos hecho juntos, Daniel Llovera de Epicentro y ustedes de Proética. El Paoyán es realmente contundente el mensaje, ¿no? De desesperación de nuestros compatriotas Chipío Conivos, y en buena hora que hayamos podido trabajar juntos este tema que nos preocupa sobremanera, y espero seguir denunciando estas cosas porque, como sabes, la televisión abierta no es que le encanten estos temas, ¿no? Lamentablemente. Es algo que pasa en el Lima. Sí, no, efectivamente. Muchísimas gracias por el espacio, gracias también por interesarse en el tema. Y yo creo que ese es un tema de vital importancia. Yo he estado siguiendo un poco los antecedentes de los otros expositores. De hecho, Daniel Olivares decía, ¿no? ¿Qué hacemos a futuro, ¿no? O sea, para cambiar todo este tipo de desastres ecológicos, de desastres naturales que hay. Y el tema de la transición energética tiene que ver también con empezar a mirar los recursos naturales de otra manera, ¿no? Y empezar a protegerlos, pero también mirar la mirada del control, la mirada de transparencia, la mirada de fiscalización. La fiscalización, ¿no? La Marina, por ejemplo, hemos visto en el reportaje de Daniel, el documental de ustedes, cómo pasaban estos, y Anusk y yo los hemos visto cuando hemos estado en la selva, estas embarcaciones llenas de troncos enormes de madera, ¿no? Y sí, o sea, yo no veo a la Marina ahí, a los almirantes de la Marina, no los veo ahí muy activos. No, y además, por ejemplo, si ustedes ven, bueno, ya les contaré en otro momento y les mandaré el informe, la investigación que estamos haciendo, pero... Justo quería decirte eso, que no te olvides, para la próxima semana ya te invitamos para hablar del tema de los delitos ambientales, del monitoreo que habéis hecho, y tema que ya quedamos sin responder, pero que tenemos esperando al otro entrevistado. No, está bien. Que es el tema de cómo se organizan las comunidades indígenas. Pero que termine su idea, Sí. No, que tenía que ver con el tema de impunidad, ¿no? Que tenía que ver justamente con eso. Mientras no hayan sanciones efectivas, no hayan sanciones ejemplificadoras, lo que está ocurriendo justamente es que
no hay ningún desincentivo, ¿no? Cualquiera puede arrasar con la Amazonía, pueden asesinar. Vemos Edwin Chota, 7 años, lo asesinaron, no pasa nada, ¿no? Yacucalpa, 7 años, igual todavía no hay una sanción efectiva, a pesar de que se sabe quiénes deforestaron y que este buque tenía el 97% de madera que iba a ser exportada. Entonces, no hay sanciones. Y eso genera una sensación de impunidad en la cual uno comete y comete y comete sistemáticamente porque no hay ninguna sanción, ¿no? Es tremendo, y desde aquí vamos a seguir luchando contra eso, poniendo nuestro granito de arena. Muchas gracias. Suena guachafo nuestro granito de arena, pero es lo que hacemos, pues es nuestro aporte, y no nos vamos a cansar. Gracias, Magali Ávila de Proética, por estar con nosotros en Réplica. Y hablemos pronto, y nos mandas toda la información que tengas lo antes posible. De grano en grano se van haciendo las cosas. De grano en grano se van haciendo las cosas. Gracias.